Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer teneros por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que ha estado causando un revuelo tremendo en el mundo de la farándula y especialmente en el mundo de los fans de nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es algo que ha dejado a muchos, pero muchísimos fans en shock. Hoy vamos a sumergirnos en las recientes y sorprendentes declaraciones de Can Yaman sobre el matrimonio. Sí, lo escucharon bien. El mismísimo Can Yaman, el hombre que ha robado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma, ha hablado, y sus palabras han generado un debate increíble. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué la gente está tan sorprendida? Bueno, quédense conmigo porque les prometo que les voy a dar todos los detalles, analizando cada una de sus palabras y explorando el impacto que estas tienen en sus seguidores. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo el misterio, quiero pedirles un favor, uno muy chiquito. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo como este, donde analizamos a fondo las últimas noticias de sus celebridades favoritas, exploramos sus proyectos, y por supuesto, nos mantenemos al día con todo el chisme jugoso del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el tema principal. ¿Qué ha dicho Can Yaman sobre el matrimonio? Bueno, para entender bien el contexto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco con una popularidad absolutamente desbordante. Sus telenovelas han conquistado el mundo, y su legión de fans es inmensa. Siempre ha sido un personaje rodeado de un aura de misterio y encanto, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Los rumores sobre sus relaciones amorosas han sido constantes, pero siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a la vida sentimental. En los últimos años ha habido especulaciones constantes sobre su posible compromiso, incluso sobre su posible matrimonio. Los fans, por supuesto, están siempre ansiosos por saber si su ídolo está en pareja, si planea casarse, y todos esos detalles íntimos que nos encanta conocer. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis de fotos y vídeos, y conjeturas sobre cada movimiento del actor. Cualquier interacción con una mujer, por casual que sea, es inmediatamente interpretada como una señal de romance y un posible paso hacia el altar. Las cuentas de fans se llenan de collages románticos, vídeos editados con música cursi y comentarios llenos de esperanza y emoción. El ship de Can Yaman con cada una de sus coprotagonistas y con cualquier mujer que se cruce en su camino se vuelve viral en cuestión de horas. La anticipación es palpable y la presión sobre el actor, aunque probablemente no se manifieste de forma directa, debe ser considerable. El público y especialmente sus fans proyectan en él sus propios deseos, anhelos y expectativas. Buscan en Can Yaman el cuento de hadas, el romance perfecto y la felicidad eterna. Es comprensible, sus personajes en la pantalla con sus gestos románticos, sus declaraciones de amor apasionadas y sus finales felices alimentan esa fantasía. Pero la vida real, como sabemos, es mucho más compleja. Entonces, ¿qué ha dicho realmente Can Yaman? En una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre el tema del matrimonio, y su respuesta fue, digamos, bastante directa y para algunos, bastante inesperada. Él, en lugar de evadir la pregunta o de dar una respuesta vaga y diplomática como muchos famosos hacen, decidió hablar con total honestidad. Y es aquí donde la sorpresa comenzó. Can Yaman, para sorpresa de muchos, reveló que en este momento de su vida, el matrimonio no es su prioridad principal. Explicó que está enfocado en su carrera, en sus proyectos profesionales y en su desarrollo personal. Mencionó que si bien no descarta la idea del matrimonio en el futuro, actualmente no está en sus planes inmediatos. Sus palabras fueron claras, concisas y sobre todo, auténticas. No hubo rodeos ni frases hechas, ni respuestas ambiguas que dejaran lugar a la especulación. Simplemente expuso su punto de vista con la transparencia que lo caracteriza. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Significa que no está buscando una relación estable? ¿Significa que no cree en el matrimonio? No necesariamente. Lo que parece es que Can Yaman está priorizando otras áreas de su vida en este momento. Está centrado en consolidar su carrera, en explorar nuevos proyectos y en seguir creciendo como actor y como persona.
Parece ser un hombre con objetivos claros, y en este momento el matrimonio no está en la cima de su lista. Analicemos más a fondo sus palabras. Al afirmar que el matrimonio no es su prioridad principal, Kanyaman no está negando la posibilidad de casarse en el futuro. Simplemente está indicando que en este momento de su vida, hay otras cosas que considera más importantes. Estas otras cosas podrían ser el desarrollo de su carrera, la exploración de nuevas oportunidades profesionales, el perfeccionamiento de sus habilidades como actor, el cuidado de su salud física y mental, o simplemente, el disfrute de su libertad y de su tiempo personal. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias prioridades, y estas pueden variar según la etapa de la vida, las circunstancias personales y los objetivos individuales. Lo que es importante para una persona, puede no serlo para otra, y eso es completamente válido. El matrimonio para algunas personas puede ser el objetivo más importante, mientras que para otras puede ser algo que se considere más adelante o incluso que no se considere en absoluto. La reacción de los fans, como ya mencioné, ha sido mixta. Algunos han comprendido y apoyado su decisión, argumentando que es su vida y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Reconocen que es una persona que se preocupa por su carrera y que está persiguiendo sus sueños. Lo ven como alguien que está enfocado y decidido a alcanzar sus metas. Estos fans demuestran madurez y respeto por la individualidad de su ídolo. Entienden que Kanyaman es un ser humano con sus propias necesidades y deseos, y que tiene derecho a vivir su vida de la manera que considere más adecuada para él. Celebran su éxito profesional y lo animan a seguir adelante sin presionarlo ni exigirle nada que no quiera. Otros, sin embargo, han expresado cierta decepción. Para muchos fans, la idea de ver a Kanyaman casado y feliz es algo que esperan con ansias. Quizás habían soñado con verlo formar una familia, y la noticia de que el matrimonio no es su prioridad inmediata ha sido un poco desilusionante. La especulación sobre sus relaciones sentimentales es intensa, y saber que no está en sus planes casarse de inmediato ha sido un golpe para algunos. Estos fans, aunque también pueden sentir cariño y admiración por el actor, pueden estar más apegados a la fantasía y a la imagen romántica que proyecta en la pantalla. Quizás esperan que su ídolo replique en la vida real los cuentos de hadas que protagoniza en las telenovelas. Es importante recordar que la decepción es una emoción natural, pero que no debe traducirse en juicios, críticas o presiones. Kanyaman es una persona, no un personaje de ficción, y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Los fans deben respetar su elección y apoyarlo en sus proyectos profesionales y personales, sin exigirle que viva su vida de una manera que no le corresponde. Pero, ¿por qué esta declaración ha sido tan impactante? Creo que hay varios factores en juego. Primero, como ya mencioné, Kanyaman siempre ha mantenido un cierto misterio sobre su vida personal. Esto ha alimentado la curiosidad de los fans y ha creado un gran interés en su vida sentimental. Cualquier información que revele sobre este tema siempre va a generar un gran impacto. La discreción de Kanyaman en cuanto a su vida privada ha creado una especie de aura de misticismo que intensifica el interés del público. Cada pequeña pista, cada gesto, cada interacción se analiza al detalle, y se convierte en el tema de conversación de las redes sociales y de los medios de comunicación. Esta escasez de información, irónicamente, genera aún más interés y curiosidad. Segundo, la cultura de las celebridades y los fans. Hoy en día, los fans se sienten más conectados con sus ídolos. Las redes sociales han permitido una comunicación más directa y una sensación de familiaridad. Los fans se sienten como si conocieran a sus celebridades, y cualquier declaración sobre su vida personal puede ser recibida de forma muy personal. Esta conexión, sin embargo, también puede generar expectativas y presiones. Los fans pueden sentirse con el derecho de opinar sobre la vida personal de sus ídolos, de criticar sus decisiones y de exigirles que actúen de una determinada manera. Es importante, por lo tanto, que los fans mantengan una distancia saludable y respeten la privacidad de sus celebridades favoritas. Tercero, las expectativas sociales. La sociedad a menudo presiona a las personas para que se casen y formen una familia, especialmente a cierta edad. Cuando una figura pública como Kanyaman dice que el matrimonio no es su prioridad, esto desafía estas expectativas y puede generar debate y reflexión. La sociedad, en muchas culturas, establece una serie de hitos que se espera que las personas alcancen a lo largo de su vida: la educación, el trabajo, el matrimonio, los hijos. Cuando alguien como Kanyaman, que tiene una gran influencia en la opinión pública,
se desvía de estos patrones establecidos, genera un debate sobre la validez de estas expectativas y sobre la libertad de cada persona para elegir su propio camino. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Kanyaman es una persona adulta, y tiene todo el derecho de decidir qué es lo mejor para él. No debemos juzgar sus decisiones, sino respetarlas. La presión social a menudo puede ser abrumadora, y es importante que las personas tengan la valentía de seguir sus propios instintos y de tomar decisiones que les hagan felices sin importar lo que piensen los demás. Y aquí es donde radica la importancia de esta noticia. Kanyaman no solo está revelando su postura sobre el matrimonio, sino que también está enviando un mensaje sobre la importancia de la individualidad, de seguir nuestros propios sueños y de no dejarnos presionar por las expectativas sociales. Está mostrando que es posible priorizar nuestra carrera, nuestro desarrollo personal y nuestros propios deseos, sin sentir la obligación de seguir un camino predefinido. Está inspirando a sus fans a que vivan sus vidas con autenticidad, a que se atrevan a ser ellos mismos y a que persigan sus sueños, sin importar lo que digan los demás. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para su carrera y para su imagen pública? A corto plazo probablemente no tenga un gran impacto. Sus fans, en su mayoría, seguirán apoyándolo y disfrutando de su trabajo. Su talento, su carisma y su profesionalismo seguirán siendo sus principales activos. La calidad de sus proyectos, su dedicación al trabajo y su relación con sus compañeros seguirán siendo lo más importante para sus seguidores. A largo plazo podría generar una mayor empatía y conexión con su público. Al mostrarse auténtico y honesto, Kanyaman podría fortalecer la relación con sus seguidores y consolidar su imagen como un hombre que no tiene miedo de ser él mismo. Su honestidad y su transparencia podrían ganarse el respeto de un público más amplio, que valora la autenticidad y la sinceridad. En un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la realidad, la actitud de Kanyaman puede resultar refrescante y estimulante. Además, esta declaración podría tener un impacto positivo en su carrera. Al priorizar su carrera y sus proyectos profesionales, Kanyaman podría enfocarse en desarrollar su talento, en explorar nuevas oportunidades y en consolidar su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Podría tomar decisiones más acertadas, seleccionar proyectos que le apasionen y que le permitan crecer como actor, y así, seguir conquistando el mundo con su trabajo. La decisión de Kanyaman de priorizar su carrera sobre el matrimonio también puede ser vista como un ejemplo de empoderamiento femenino. En una sociedad donde tradicionalmente se espera que las mujeres prioricen el matrimonio y la familia sobre su carrera, ver a un hombre tomar esta decisión es, sin duda, un mensaje positivo. Está demostrando que los hombres también pueden elegir su propio camino, que pueden perseguir sus sueños profesionales y que pueden vivir su vida de la manera que consideren más adecuada. En resumen, las declaraciones de Kanyaman sobre el matrimonio han generado un gran revuelo en el mundo de sus fans. Su respuesta sincera y directa ha sorprendido a muchos, pero también ha generado debate y reflexión. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida, y que debemos respetar las decisiones de los demás. La autenticidad de Kanyaman, su honestidad y su valentía al hablar sobre sus prioridades han dejado una huella positiva en sus seguidores y en la sociedad en general. El impacto de esta declaración va más allá de la simple curiosidad sobre la vida personal de una celebridad. Representa una ruptura con las expectativas sociales tradicionales y un ejemplo de la importancia de la individualidad y de la libertad de elección. Kanyaman, con sus palabras, ha invitado a la reflexión sobre la vida, sobre las prioridades y sobre la importancia de ser fieles a uno mismo. Además, esta situación nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de no caer en la obsesión por su vida personal. Los fans deben disfrutar del trabajo de Kanyaman, apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos, pero sin invadir su espacio personal ni exigirle nada que no le corresponda. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo las recientes declaraciones de Kanyaman sobre el matrimonio, explorando el contexto, las reacciones de los fans y las posibles implicaciones. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya resultado informativo y entretenido. He tratado de abordar el tema con respeto, con objetividad y con la intención de comprender las diferentes perspectivas. La intención no es juzgar ni criticar, sino analizar y reflexionar. Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Saber que están ahí del otro lado, escuchando y viendo mis vídeos,
me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido. La comunidad que hemos construido en este canal es algo que valoro mucho, y me siento muy agradecido por la interacción y el cariño que recibo de ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con él? ¿Les sorprendió su respuesta? ¿Cómo creen que afectará esto su imagen y su carrera? ¿Qué opinan sobre la presión social para casarse y formar una familia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí. Me interesa conocer sus diferentes puntos de vista, y espero que podamos tener un debate constructivo y respetuoso. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Can Yaman, para que puedan estar al tanto de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.